Bien, hola queridos y queridas míos. Em, Vamos a comenzar entonces ahora la sexta sesión, programada para el 4 de junio, que es el día de hoy. Vamos a trabajar en movimientos rectilíneos, habíamos estado trabajando hasta el momento la descripción del movimiento, algunos elementos asociados al movimiento, y lo que vamos a hacer hoy día es tratar de utilizar algunos de estos modelos, o sea, algunos de estas situaciones concretas, para analizarla y tratar de encontrar algunos patrones comunes que nos permitan a nosotros describir ese modelo de una manera un poco más precisa. ¿Qué significa escribir de una manera un poco más precisa? Utilizar números para poder describir cómo cambia la posición a medida que pasa el tiempo. Y hay ciertas cosas que nosotros tenemos que conocer para poder predecir, por ejemplo, dónde va a estar un objeto. O sea, como por ejemplo la gente que envía cohetes al espacio, ¿sí? Una nave a la Luna, una nave a Marte. ¿Cómo pueden saber que van a estar, que la Luna va a estar o que Marte va a estar en un lugar determinado? Tienen que saber con precisión la forma en que se mueven estos cuerpos, ¿sí? Nosotros vamos a partir con algo muy simple, vamos a estudiar movimientos que se mueven en línea recta y vamos a analizar si hay algún modelo matemático, alguna función, alguna ecuación que nos permita describir ese movimiento. ¿Bien? Entonces, vamos a recordar brevemente lo que era el movimiento y vamos a entender el movimiento como simplemente el cambio de posición de un objeto respecto a algo. Si este era el objeto que estaba estudiando y este era mi punto de referencia, si lo íbamos a llamar, y yo veo que cambia la posición a medida que pasa el tiempo, primero está atrás, después está al frente, después está adelante, yo puedo decir que este objeto se mueve respecto a este lápiz, ¿sí? Siempre es respecto a algo. ¿Bien? Y la pregunta que nos estamos haciendo entonces es si existe alguna forma de describir este movimiento que sea un poco más precisa. La respuesta es que sí. Entonces vamos a analizar esa forma, vamos a tratar de encontrar este modelo eh, en base a ejemplos. Sin embargo, antes de ello necesitamos definir algunas cosas. Nos falta un concepto en particular que definir, que es el concepto de sistema de referencia. Imaginemos que tenemos esta persona que está en el espacio, estamos suponiendo que no hay absolutamente nada más que este eh, astronauta y quiero saber si se está moviendo o no. De alguna manera yo puedo observar este personaje sin que exista algo más alrededor de este personaje. Entonces, si yo no tengo con qué comparar el cambio de posición respecto al tiempo, yo no puedo asegurar que el cuerpo se está moviendo o no, ¿sí? En este caso tengo la luz del sol, asumo que está el sol, pero vamos a suponer que no. Entonces, yo no puedo saber si el cuerpo se está moviendo si no tengo con qué comparar. En este caso, el único objeto con el que podría comparar sería yo, ¿sí? Pero ¿cómo puedo saber entonces si soy yo el que se está moviendo o es la otra persona la que se está moviendo? Esa, Eso que estoy describiendo es lo que nosotros conocemos como movimiento relativo, ¿sí? Él puede ver que yo me estoy moviendo, pero al mismo tiempo puedo ser yo el que piensa que él se está moviendo, o ella. ¿Bien? Ahora, eh, si suponemos que solucionamos el problema de saber si está moviendo o no, todavía nos faltan ciertas cosas para saber con precisión cómo se está moviendo. Yo necesito saber cuán rápido está avanzando, hacia dónde se está moviendo, y esos elementos tengo que describirlos, tengo que definirlos. Bien, y esos elementos son los que van a formar parte de lo que nosotros vamos a llamar sistema de referencia. Bien, entonces no es suficiente el punto de referencia, sino que hace falta algo más grande. Entonces el sistema de referencia incorpora dentro de su definición el concepto de punto de referencia, ¿sí? Así como los sistemas digestivos, por ejemplo, es un conjunto de órganos que hace algo, el sistema respiratorio es un conjunto de órganos que hace algo, eh, el sistema de referencia es un conjunto de herramientas que nos permiten a nosotros entender cómo estudiar la evolución de un sistema determinado. Aquí les puse un ejemplo de un capítulo de Los Simpsons que me gusta mucho, donde aparece un
eje de coordenadas. Aparece el eje X y el eje Y que ustedes trabajan en matemática habitualmente, y aparece un eje Z que hace referencia a la tercera dimensión, pero lo importante aquí es que está utilizando ejes para describir la posición que tiene un objeto en el espacio. ¿Sí? En el espacio en este caso porque estamos hablando de tres dimensiones, X, Y y Z. Nosotros habitualmente trabajamos con un plano, el plano cartesiano, que tiene solamente dos dimensiones, el eje X y el eje Y. Y esas dos dimensiones son suficientes para describir el movimiento en un plano. ¿Sí? Pero vamos a hacer algo mucho más simple, vamos a trabajar con un sistema de referencia un poquito más delgadito, vamos a trabajar con una línea simplemente, en lugar de trabajar con el plano, con X e Y, vamos a trabajar solamente con el eje X o el eje Y, una recta, ¿sí? Puede ser vertical, horizontal, en diagonal, pero una recta. Bien, entonces, el sistema que vamos a utilizar, como lo he mencionado recién, es simple, es simplemente una recta. Vamos a estudiar los movimientos más simples que podemos estudiar, aparte del reposo que es refome porque los cuerpos no se mueven. Vamos a estudiar los objetos que se mueven en línea recta, ojo con eso, en línea recta, y con rapidez constante. O sea, van siempre a 20 km por hora, siempre a 10 km por hora y no cambian esa rapidez. ¿Ya? Eso significaría entonces, vamos a ver más adelante, que tienen velocidad constante. No es lo mismo velocidad que rapidez, recuerden esa diferencia. Pero si tiene rapidez constante y viaja en línea recta, necesariamente tendría que tener velocidad constante. No, es un paréntesis. Entonces tenemos la siguiente situación. Tenemos esta oveja, esta jirafa, que por alguna razón se está moviendo y yo quiero estudiar cómo se mueve esta jirafa. Y para ello vamos a usar este sistema de referencia que es el que utilizamos en matemática, que es una línea recta con números que está graduada, ¿cierto? Y que se describe de esa forma. Voy a colocar el 0 en este lugar, entonces, ya donde está el árbol, ese va a ser el origen de mi sistema de referencia, así le vamos a llamar. El lugar donde está el 0 es el origen de nuestro sistema de referencia, y en base a eso yo describo hacia dónde se mueve el objeto. Se mueve a la derecha del origen, se mueve a la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. Y en este caso, esta jirafa se está moviendo hacia la derecha. Bien, por lo tanto, cambió su posición de la posición 2 a la posición 18. Entonces parte en la posición 2 y termina en la posición 18. ¿18 qué? 18 metros. Vamos a suponer que son 18 metros. Aquí no les puse la unidad de medida porque entorpecí un poco aquí el espacio y la otra opción era achicar las letras, pero iba a quedar un poco más difícil de entender, así que no lo puse. Pero es importante colocarlas porque me describe la escala con la que estoy trabajando. No es lo mismo colocar 2 metros que colocar 2 kilómetros. Entonces, en este caso, el movimiento que experimenta la jirafa va desde la posición 2 metros a la derecha del origen del sistema de referencia hasta la posición 18 metros a la derecha del origen del sistema de referencia. O sea, se mueve 16 metros hacia la derecha. Ese sería el desplazamiento, ¿cierto? Podemos recordar algunos conceptos que ya hemos trabajado. Entonces, no necesariamente el sistema de referencia tiene que ser, en este caso, una línea recta horizontal, como les mencioné hace un momento. Puede ser vertical también, ¿sí? Y yo utilizar ese sistema de referencia como más me acomode. O sea, si el movimiento que yo voy a escribir es vertical, la caída de una manzana, un paracaidista que va cayendo, no tiene sentido utilizar un sistema de referencia que sea horizontal, una línea recta que sea horizontal, porque el movimiento ocurre de manera vertical. Entonces, tomo mi sistema de referencia y lo acomodo eh, para describir el movimiento que yo estoy estudiando. En este caso, por ejemplo, voy a utilizar estas distancias, están medidas en metros, lo especifico ahora, y voy a escribir el movimiento de este cohete. ¿Ya? Los cohetes van hacia arriba idealmente, así es que el sistema de referencia que voy a utilizar es vertical, ¿sí? Y crece hacia arriba. Vamos a ver más adelante también que podría crecer hacia abajo, 10, 20, 30, 40, pero en este caso vamos a trabajar con lo habitual y va a crecer hacia arriba. Entonces ese es otro sistema de referencia. ¿Ya? No es más que eso, es así de simple lo que vamos a utilizar hasta ahora. Son la recta numérica que ustedes conocen de matemática, tenemos el 0,
positivo hacia la derecha, negativo hacia la izquierda, ¿sí? Y puedo ocupar cualquiera de esas posiciones. Puedo estar a la izquierda del cero, puedo estar a la derecha del cero, en cualquier lugar. ¿Bien? Veamos, estudiemos el movimiento de algún cuerpo. Chuta, que falló mi animación. Tenemos este objeto que está acá, tenemos un auto, y queremos saber dónde está después de 10 segundos. ¿Puedo saber dónde está después de 10 segundos? La verdad es que no, con la información que tengo ahí es imposible saber dónde va a estar después de 10 segundos. ¿Por qué razón? Porque no sé hacia dónde se está moviendo, no sé cuán rápido se está moviendo, no sé dónde parte. O sea, yo sé que está ahí en la imagen, sé que está acá, pero no puedo precisar su posición, no la puedo determinar con exactitud porque no tengo nada con qué comparar, no tengo un sistema de referencia. Entonces, como no tengo información, es imposible saber dónde va a estar después de 10 segundos. ¿Ya? Por lo tanto, necesito tener algo de información para poder establecer cómo va a ser el movimiento de este cuerpo. Solucionemos ese problema. Vamos a suponer que el auto se está moviendo hacia la derecha, o sea, va hacia allá, con una rapidez de 14 metros por segundo. ¿Sí? O sea, cada vez que pasa un segundo avanza 14 metros, 14 metros, 14 metros, 14 metros. Bien. ¿Qué más vamos a saber? Hasta el momento, si nos planteamos solamente eso, no es suficiente porque nos falta saber todavía dónde parte. Por lo tanto, no es suficiente saber cuánto tiempo ha pasado, ni con qué rapidez se está moviendo y hacia dónde se está moviendo, sino que necesito saber además dónde parte el objeto. En este caso en particular, eh, el movimiento que experimenta el cuerpo eh, es hacia la derecha con una rapidez de 14 metros por segundo y la distancia que yo alcance a recorrer va a depender, por supuesto, de cuánto tiempo está el movimiento. Mientras más tiempo esté el movimiento, más lejos va a estar de donde partió. Entonces, como nos falta saber dónde parte, es lo único que nos falta ahora. Vamos a solucionar ese problema de nuevo y vamos a establecer este sistema de referencia. Tenemos el sistema de referencia que está ahí, están las unidades de medida, está el auto que sabemos que se va a mover hacia la derecha y establecemos el origen acá, ahí está el origen del sistema de referencia y por lo tanto tengo que determinar dónde está el objeto cuando inicia el movimiento. Eso le vamos a llamar posición inicial. Pero resulta que este auto es un poquito grande. Eh, yo no sabría si determinar la posición inicial como 40, 60, 38. Y la verdad es que eso da lo mismo. Lo importante es que yo escoja un punto de este auto y ese punto sea el que yo estudie a medida que pasa el tiempo. En este caso, vamos a estudiar lo que pasa con la rueda trasera. ¿Sí? Ese va a ser el punto que yo voy a tener como referencia para estudiar cómo cambia su posición a medida que pasa el tiempo. Tenemos entonces el sistema, como avanza 14 metros cada segundo, eso significa que la rapidez sea de 14 metros por segundo, después de un tiempo de 10 segundos va a estar a 140 metros, porque va a avanzar 14, 28, ¿sí? Hasta llegar a los 140. ¿Sí? Y esta es la operación, aquí debería decir 14. Esta es la operación que me permite a mí encontrar la distancia que recorrió en estos 10 segundos. Ahora, ojo que la pregunta dice, ¿dónde está? Está marcado aquí arriba con un color distinto. ¿Dónde estará después de 10 segundos? Me está preguntando cuánta distancia recorrió. Si recorre 140 metros, no va a estar aquí en el 140, porque la posición que tiene inicialmente ya es de 40, ya avancé 40 metros. Por lo tanto, lo que debo hacer es, a los 40 metros que tiene, sumarle 140, que es la distancia que recorre. Y eso me da eh, una posición final de 180. ¿Sí? Por lo tanto, esa es la posición en la que termina el cuerpo después del recorrido. Y lo dejo ahí, ¿cierto? Lo dejo ahí porque el punto que yo estoy estudiando es la rueda trasera. Es la rueda trasera la que termina en la posición 180 metros a la derecha del eje. ¿Bien? ¿Cómo llegó a esos 180 entonces? En este caso, sumé la posición que tenía inicialmente con la distancia que recorrió. ¿Sí? O con el desplazamiento, más bien, vamos a ir precisando esos conceptos, con el desplazamiento.
Después vamos a ver por qué hay que hacer esa diferencia. ¿Ya? Entonces ahí están los 40. Ese 40 hace referencia a la posición inicial, a la posición con la que parte. Y con eso obtengo la posición final, que es lo que me pedían determinar. No me pedían determinar cuánto recorría, ojo con eso, me pedían determinar dónde iba a estar después de 10 segundos. ¿Ya? ¿Qué necesitaba conocer entonces? ¿Qué necesitaba conocer? Toda la información que nos hacía falta en un principio. Cuando planteamos la pregunta original, nos hacía falta mucha información y la fuimos entregando a la medida que hizo falta. ¿Cuál era esa información? Saber cuán rápido se movía y hacia dónde se movía. ¿Sí? Iba a 14 metros por segundo hacia la derecha. Necesitamos saber el tiempo que estaba en movimiento. Si yo quiero saber dónde va a estar después de un cierto tiempo, necesito saber cuánto vale ese tiempo, que en este caso era 10 segundos. Necesito saber dónde partió. O sea, si yo les digo que estoy en movimiento durante una hora a 20 kilómetros por hora, no pueden saber dónde me voy a encontrar después de una hora. Podría estar a un kilómetro de Santiago, a 2 kilómetros de Arica, cualquier distancia, en cualquier posición, porque no he determinado la posición inicial. ¿Sí? Entonces, no es suficiente determinar o conocer más bien la velocidad con la que se mueve, es decir, hacia dónde va y el tiempo que está en movimiento, sino que además necesito saber dónde parto. ¿Sí? O sea, si yo estoy en el centro de la plaza de armas y les digo a ustedes que me moví 10 metros, no pueden saber dónde voy a estar después de que me moví 10 metros, porque necesitan saber hacia dónde y dónde partí. Ya en este caso sería, bueno, centro de la plaza de armas. Y en el caso particular de este ejercicio era 40 metros. Esa era la posición inicial, el lugar donde iniciaba el movimiento. ¿Ya? Entonces veamos por qué era necesaria esa información. Vamos a cambiar algunos valores y vamos a ver cómo se comporta el sistema ahora con eh, cambiando solamente uno de los valores que aparece. Y vamos a ver qué cambios genera en el resultado que habíamos encontrado. Primero teníamos el cuán rápido se movía, iba a 14 metros por segundo. Ahora vamos a suponer que no se mueve a 40 metros por segundo, sino que se mueve a 7 metros por segundo. El tiempo que estaba en movimiento lo vamos a dejar tal cual y el lugar donde parte lo vamos a dejar tal cual, que es la posición inicial. Por lo tanto, solamente está cambiando la velocidad con la que se está moviendo. Se está moviendo hacia la derecha a 7 metros por segundo. Partía entonces en la posición 40 metros. Si está en movimiento durante 10 segundos, 7 metros por segundo, va a avanzar 70 metros en esos 10 segundos. ¿Sí? Esos 70 lo encuentro multiplicando la velocidad, que es 7 metros por segundo, por el tiempo que está en movimiento. Y eso me da 70. ¿Sí? Y es 70 hacia la derecha. ¿Por qué se está moviendo hacia la derecha? Eso lo especifica la pregunta. De manera que a estos 40 que yo tengo acá, le sumo 70 y obtengo la posición final. ¿Sí? Entonces avanza hacia la derecha y termina en la posición 110 en este caso. ¿Ya? Y de nuevo, igual que antes, este 110 lo encuentro sumando la posición que tenía inicialmente con el desplazamiento que experimenta el cuerpo. ¿Bien? Vamos a utilizar la palabra desplazamiento y no distancia recorrida. Vamos a ver más adelante por qué. Ese 40, entonces, igual que antes, es el que corresponde a la posición inicial y eso nos da la posición final, 110 metros. Cambiemos ahora un segundo elemento. Vamos a considerar ahora que el cuerpo se mueve con la misma velocidad que tenía inicialmente, pero esta vez el tiempo que se mueve es distinto. Se va a mover un tiempo de 8 segundos. Estamos cambiando solamente el tiempo ahora, el segundo elemento. Y el lugar donde partió lo vamos a considerar exactamente igual. Entonces tenemos el sistema de referencia. Si yo quiero saber dónde termina en este caso, necesito saber cuánto tiempo está en movimiento, dónde parte y con qué velocidad se mueve. ¿Sí? Como se mueve hacia la derecha, multiplico de nuevo entonces estos dos elementos que son la velocidad y el tiempo, y eso me da un desplazamiento de 112 metros. Pueden corroborar ustedes ahí con una multiplicación que efectivamente da 112, lo que significa que el cuerpo, el auto en este caso, se va a desplazar
desde el 40 hasta el 162. Perdón, 152. ¿Por qué está el 152? Porque ya estaba en el 40. Y a los 40 que tenía le tengo que sumar 112. Bien, entonces se desplaza hasta ese lugar. Entonces 152 corresponde a los 40 metros que tenía inicialmente, más los 112 que se desplaza después. Bien. Veamos ahora entonces qué pasa si... estoy dándome cuenta que algo hice mal en lo que viene ahora. Si mantenemos la velocidad, mantenemos el tiempo, pero cambiamos la posición inicial. El objeto está ubicado en la posición que corresponde, tiene una posición de 20 metros a la derecha del origen del sistema de referencia, y la distancia que recorre en estos 10 segundos es de 140 metros. Por lo tanto, el lugar donde va a llegar al final es los 20 que tenía inicialmente más los 140 que recorre hacia la derecha. Por lo tanto, llega a la posición 160 metros. ¿Sí? 160 se suma porque va hacia la derecha. Entonces, no está bien. El resultado final corresponde igual que antes. Ahí está el error. Este 40 que parece que debería ser el 20. Debería estar marcando el 20. Corresponde a la posición inicial. ¿Ya? Entonces la posición final es 160 metros a la derecha del origen. En este caso, yo puedo empezar a encontrar una regularidad y preguntarme si esa regularidad es válida siempre o no. ¿Será siempre entonces que la posición final, como aparecía en los cálculos, ¿cierto?, se termina utilizando la suma de la posición que tiene inicialmente, esta posición que tenía acá, con la distancia recorrida, o en este caso con el desplazamiento? Entonces, para responder a esa pregunta vamos a simplificar un poco la notación. A la posición final le vamos a llamar XF, F por final. A la posición inicial le vamos a llamar XY. X porque se está moviendo en el eje X en este caso, pero es notación nomás. Y D le vamos a llamar a la distancia recorrida. Aquí debería ser desplazamiento, pero vamos a trabajar con esto todavía para comenzar a pulir esos conceptos más adelante. ¿Ya? Entonces, veamos si es cierto o no. ¿Qué es lo que dice la función? Dice que la posición final yo la determino de esta forma. Pero resulta que, de acuerdo a lo que hemos visto nosotros, hay una relación entre la distancia, el tiempo y la velocidad. Este elemento que está aquí, la distancia que recorre, depende de cuán rápido va, depende hacia dónde se está moviendo y depende de cuánto tiempo transcurrió. Por lo tanto, yo puedo arreglar esta ecuación y escribirla de la siguiente forma. Puedo escribir la distancia como el producto entre el tiempo y la velocidad, y la rapidez en este caso. Por lo tanto, esta va a ser mi función. ¿Sí? Esta va a ser la función que va a describir dónde voy a estar. Es como un oráculo. ¿Sí? Yo le pregunto a esta función dónde va a estar un cuerpo en un momento determinado, y luego me va a decir, ya, pero tienes que decirme con qué velocidad se estaba moviendo y cuánto tiempo estuvo en movimiento. Si yo entrego esa información, el oráculo, la función en este caso, puede decirme dónde va a estar el objeto en el momento en que yo quiero conocer. Esa función que está ahí, nosotros la llamamos función de posición. ¿Sí? De manera general se llama función de posición. Y aquí se le coloca un apellido que es para un MRU, que significa lo siguiente. Ahí se me pasó una diapo. MRU significa movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué significa eso? Que los cuerpos que vamos a estudiar se van a estar moviendo en línea recta, ¿sí?, y con rapidez constante. Movimientos rectilíneos uniformes es tan simple como eso. Movimientos que ocurren en una línea recta y con rapidez constante, que es precisamente lo que estamos haciendo nosotros ahora. Entonces vamos a ver unos ejemplos para ver si la función sirve o no, y vamos a trabajar con lo siguiente. Tenemos en este caso un auto, el mismo auto que antes, ¿ya? Tiene su posición inicial en ese lugar, 140 metros, a la derecha del origen, por lo tanto es positiva,
Y tiene una velocidad ahora de menos 5 metros por segundo. ¿Qué significa ese signo menos? Que se está moviendo hacia la izquierda. ¿Ya? O sea, se está moviendo hacia allá. Hay que tener ojo con los signos porque los signos nos van a decir hacia dónde se mueve o dónde están dependiendo de qué es lo que estamos describiendo. Vamos a suponer que se mueve un tiempo de 20 segundos y vamos a tratar de determinar solo con dibujos dónde va a estar después de estos 20 segundos. Entonces, si avanza 5 metros cada segundo hacia la izquierda, en 20 segundos va a haber avanzado 100 metros, pero se está moviendo hacia la izquierda. Por lo tanto, lo que tengo que hacer es restar esa distancia. Entonces, aquí me da un desplazamiento de menos 100 metros, lo que significa que viaja hacia allá. ¿Ya? Y ahí termina su posición final. ¿Cuadrará esto entonces con la función de posición que habíamos encontrado? Tenemos que ver, tenemos que poner la prueba. ¿Ya? Entonces, ¿cuál era la función? Esta. Y me decía la función que esta posición final, esos 40 metros que aparecen ahí, yo las puedo determinar con la posición inicial, que en este caso es 140, y con el producto de la velocidad con el tiempo, que es lo que está acá. Entonces, veamos. Posición final, los 140 metros que corresponden a la posición inicial, la velocidad que es menos 5 metros por segundo y el tiempo que es 20 segundos. Resuelvo primero la multiplicación, prioridad operacional, eso me da menos 100 y sumo y me da exactamente lo mismo que hubiera determinado si lo hubiera hecho solamente con dibujos. Por lo tanto, pareciera que la función funciona. ¿Sí? Hay que trabajarlo un poco más, hay que poner la prueba un poco más, pero nos vamos a dar cuenta de que en realidad la función funciona siempre. En los movimientos rectilíneos uniformes, es decir, los movimientos de línea recta y con rapidez constante, esta es la función que me permite a mí saber dónde va a estar un cuerpo en cualquier instante de tiempo. ¿Sí? Lo único que me exige la función es saber dónde parte, con qué velocidad se mueve y cuánto tiempo transcurrió. ¿Ya? Ahora, yo puedo determinar distintos elementos de esta función, pero eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ya? Bien. Eso entonces, queridos míos. Voy a dejarles un video aparte entonces donde aparece un trabajo con cambios de unidades de medida para resolver la guía que está propuesta. Espero que esto les haya servido de algo para responder algunas de las preguntas que aparecen ahí. Si tienen dudas, por favor, pregunten. Voy a estar esperando sus preguntas y nos vemos por ahí en algún momento. Que estén muy bien.